La lectura te aburre. Ya no encuentras sentido a coger un buen libro y pasar una tarde leyendo. La vida parece que cada vez tiene menos sentido. Pero no te preocupes, ya he llegado. Hoy te traigo las 10 mejores sagas de libros que vas a poder encontrar por ahí, o mis 10 sagas favoritas. ¿Y por qué deberías leer cada una de ellas? La idea de este vídeo era hacer una especie de especial 5000 subs, pero en el tiempo que me ha llevado a hacer el guión, grabarlo y editarlo, hemos llegado a los 7000 suscriptores, o sea que muchísimas gracias. Pero se me ha ocurrido hacer un especial enfocado en algo mejor. Sant Jordi. ¿Sabes qué es Sant Jordi? Si probablemente eres fuera de Cataluña, no sabrás qué es Sant Jordi. Y es que Sant Jordi es una tradición en Cataluña en la que regalamos una rosa y un libro. Así que, aprovechando que hoy es Sant Jordi, publico este libro y además es el cumpleaños de mi madre, o sea que te quiero, mamá. Las sagas que vais a encontrar a continuación son básicamente siguiendo una recomendación personal, pero en general creo que son muy buenas sagas que merecen la pena perderse horas y horas en ellas y te transportarán a mundos y a personajes que no vas a olvidar. Pero durante este vídeo se me ha ocurrido haceros como una especie de niveles para aquellos que queráis guiaros en el nivel de lectura que estáis. Es decir, si no sois lectores muy habituales, si apenas leéis libros últimamente o en general en vuestra vida, pues os catalogaré la saga de libros como fácil. Una saga por la que os recomiendo empezar si queréis reengancharos o entender qué es eso de la lectura, porque hay gente que no le encuentra el sentido. Y para eso creo que es muy importante encontrar una saga o unos libros en los que estés interesado. El segundo nivel sería el nivel de intermedios, para gente que ya tiene un bagaje lector o que hace mucho tiempo que no lee. Entonces, las segundas sagas de libros que os diré, hey, esta es intermedia, pues para que sepáis que si tenéis ganas de reengancharos a la lectura, probablemente esta sea una de las mejores sagas. Y el tercer nivel, vamos a ponerlo en nivel avanzado o difícil. Obviamente puedes leer esto, o sea, si sabes leer y prácticamente cualquier persona del mundo a día de hoy sabe leer, podría meterse con estos libros. Pero os los pongo ahí o porque son muy largos, o porque tienen muchísimos personajes, o porque son complicados de entender a veces, aunque valga mucho la pena. Ya lo veréis a lo que me refiero. O sea que si os pongo nivel avanzado, que sepáis que os recomendaría que al menos estuvierais en un nivel lector habitual. Pero bueno, sin más dilación, empecemos. Y a todos los que os interese, tenéis todos los libros de los que voy a hablar hoy abajo en la descripción en una lista que os va a llevar directamente a Amazon, donde he intentado encontraros los libros al precio más barato posible. Allí estarán tanto en formato físico como en digital. El primero de ellos seguro que no sorprende a nadie, y es que en un canal dedicado prácticamente a Harry Potter, pues obviamente os voy a hablar y os voy a recomendar que os leáis Harry Potter. A muchos de vosotros os va a parecer muy obvio y estoy convencido que una audiencia o una parte muy importante de nuestra comunidad ha leído ya los libros de Harry Potter. Pero os sorprendería, según los comentarios y las preguntas que he ido viendo, la de gente que aún no se ha leído los libros, aunque hace más de 20 años que están publicados. Me sorprende muchísimo que la gente aún no haya leído esta maravilla saga de fantasía, y yo he tenido la suerte de leérmelos en castellano y en inglés. Y es que si las películas son increíbles y han enamorado a millones de fans por el mundo, los libros no tienen parangón. La historia de nuestro querido Harry no sorprenderá a nadie. Se trata de un niño perdido en el mundo, criado en una casa donde es abusado por su primo y sus tíos totalmente maltratadores y psicóticos, y que en una noche tormentosa viene a ser rescatado por un gigante, un semigigante, que le contará que sus padres no murieron en un accidente de coche, sino que son y eran magos importantísimos que fueron asesinados por un mago tenebroso. Este gigante le dirá a nuestro querido Harry que él es mago. El sueño de cualquier niño. Pero esto ya lo sabéis, así que vamos a hablar de lo que no sabéis o de lo que os puede aportar que os leáis estos libros. Lo más importante de entender qué va a pasar cuando os leáis los libros es que vais a poder vivir la experiencia del mundo mágico y Hogwarts y sus hechizos y sus batallas y todo, un acercamiento mucho más personal. Al poder vivir los libros lo ves todo desde ese niño y sus pensamientos, desde cómo va poco a poco descubriendo todo, cómo va encajando. Vamos a ser sinceros, en algunos libros no vais a notar la diferencia. Por ejemplo, La Piedra Filosofal es prácticamente una copia exacta de lo que pasa en la película, exceptuando algunos detalles como que omiten alguna de las pruebas para recorrer la piedra filosofal, o que personalidades de personajes cambian ligeramente. Y en el segundo más o menos lo mismo, pero son más o menos 200 páginas y algunos de vosotros os las vais a acabar en una noche. Pero al partir del Prisionero de Azkaban las cosas van a empezar a cambiar, y en algunos momentos mucho. Por ejemplo, en las películas nunca nos explican qué son los meoderadores, o lo explican demasiado tarde, y mucha gente que vio las películas al principio se sintió muy confundida. Si sois fans de Harry Potter, poco a poco vais a poder ir introduciéndoos más y más en ese mundo maravilloso y esos personajes, y vais a empezar a entender y a leer cosas que no sabíais ni que existían. E igual incluso descubrís que hay algunos personajes que en las películas no os gustaban o que os gustaban, que cuando los leéis en los libros decís, pero ¿y esto qué es? Desde un Harry Potter mucho más sassy y drama queen, que se hace mucho más disfrutable y divertido, hasta personajes que nunca llegaron a aparecer en las películas, como el Poltergeist Peeves, la elfo doméstica Winky, o uno de los Weasley incluso, Charlie Weasley, que creo que tenemos una escena de un segundo donde aparece en el fondo, y en cambio los libros tiene hasta diálogo. Para mí el punto cumen, si es que os introducís a leeros toda la saga de Harry Potter, lo encontraréis en La Orden del Fénix, que es mi libro favorito sin ninguna duda. Precisamente he dicho que probablemente es la película que menos me gusta, una de las películas más pasables dentro del universo de Harry Potter.
por no decir la más mala. Pero a la vez es el libro que más me he metido dentro de la mente de Harry, que he sufrido con él, he soñado con él, me he sentido perdido en el mundo con él. Es verdad que también me dio en un punto muy específico de mi vida en que necesitaba leer algo así, necesitaba que alguien se identificara con mis emociones. Pero estas 900 páginas se hicieron parte de mi trayecto personal y de mi vida, y la verdad es que los recuerdos y las ilusiones cada vez que vuelvo a este libro es prácticamente para ponerme a llorar. No me entretengo más, en general vais a poder disfrutar de esta saga muchísimo, os lo digo en serio. Si os gustan las películas e incluso si no os gustan, yo creo que leer los libros es una aventura que hay que hacer alguna vez en la vida. Pero eso sí, os hago una advertencia, y es que puede ser que os enfadéis con algunas cosas. O sea, vigilar, porque va a haber muchos personajes que os van a sorprender, porque no vais a entender por qué hacen lo que hacen o por qué actúan de forma distinta a la que deberían actuar, porque los conocéis gracias a las películas. Y algunos, cuando pasan a los libros, pasan a ser muy buenos o pasan a ser exageradamente odiables y despreciables. Por cierto, en cuanto a nivel lector, quiero que sepáis que catalogaría Harry Potter, la saga de Harry Potter, en un nivel intermedio. Sí es verdad que La Piedra Filosofal no tiene ninguna complicación, es un libro de 200 páginas que lo vais a disfrutar y lo vais a poder leer en una noche y está enfocado para niños. La característica de Harry Potter es que los libros cambian muchísimo desde el primer libro al último. El personaje evoluciona un montón porque se va haciendo mayor y el tono de los libros también evoluciona un montón. Por lo tanto, mientras vayáis avanzando, vais a ver que los vídeos se convierten en más complicados, más profundos y más oscuros. Entonces, leerse La Orden del Fénix o El Misterio del Príncipe no es ninguna broma. Por lo tanto, en general, toda la saga de Harry Potter en un nivel intermedio. Y bueno, si sois fans de Harry Potter y seguís este canal, sabréis seguramente quién es Percy Jackson. O probablemente habéis oído hablar de él. Y es que en Estados Unidos, al otro lado del océano, y después del éxito abrumador y arrasante de la saga de Harry Potter, hubo un profesor de universidad, Rick Riordan, que tuvo una idea. ¿Qué pasa si hago lo mismo, pero con el hijo de dioses, con un semidios? ¿Y qué dioses, te preguntarás? Pues no otros dioses que los dioses del Olimpo, con aquellos que hemos crecido y que nos han contado mil historias. A partir de aquí nace una aventura increíble, donde Percy, un niño que también ha sido maltratado por un padrastro abusivo y que se ha pensado toda la vida que es tonto, que tiene TDAH, que tiene TDA, porque se está todo el día imaginando cosas y apenas es capaz de leer un texto, descubre que es hijo de un dios. Y además, no cualquier dios, sino uno de los poderosos. Es una saga súper recomendada. De hecho, de todas las que os recomiendo hoy, sin duda, si queréis empezar por una, tiene que ser por esta. Porque las malas lenguas dicen que cuando Rowling empezó a escribir Harry Potter no escribía demasiado bien. Y no me voy a meter ahí, pero es verdad que Riordan escribe muy bien. Su estilo narrativo es súper sencillo de entender y súper divertido. La saga te atrapa de una forma alucinante. Yo me leí esos 5 libros en un mes. Sí que es verdad que si eres un poco adulto o que si has estado leyendo cosas más avanzadas, igual al principio te parece un poquito demasiado estúpido. Porque Percy al final se está riendo de todo, está haciendo un humor sarcástico absolutamente de todo y a veces te parece un poquito niño, un poquito adolescente. Por ejemplo, ahora este último año, el año pasado, sacó un nuevo libro de otra saga. Ahora os explico porque esto va por etapas. Pues sacó un nuevo libro de una nueva etapa de Percy, ¿vale? Claro, yo no me leía a Percy desde que tenía, no sé, 15, 16 años. Entonces, cuando me empecé a leer el libro al principio dije, como que te saca un poco fuera de decir, hostia, es que es tan crío, pero da igual. O sea, os lo digo en serio, a los 5 minutos te metes dentro de la forma en cómo piensa Percy, todo te hace gracia, todo es súper divertido, todo es súper entretenido y además todos los libros tienen un contexto muy profundo, pero que lo camufla como en magia, semidioses, laberintos, mitología. Es que es muy interesante. Vais a estar aprendiendo mitología y dioses prácticamente sin que te enteres. Ahora bien, el warning, ¿vale? La saga principal de Percy son 5 libros, ¿vale? Que se llama Percy Jackson y el último, y los dioses del Olimpo, ¿vale? Esta es la más famosa, la más conocida de todas ellas, pero el universo de Percy Jackson y los semidioses es muy grande. Pues al contrario de Harry Potter, en Harry Potter solo hay 7 libros y un 8º libro que nadie considera canon. En cambio aquí no sé cuántos libros hay, pero son más de 30, seguro. Rick Riordan tiene un universo conocido como el Rioverse, suena mejor en inglés. Si queréis, un día os haré un vídeo más específico hablando de todo esto y el orden de lectura que deberíais seguir si os quisierais meter en todo el universo. Pero si queréis leer algo, lo más famoso, lo más conocido y lo más reconocible de su trabajo es Los Dioses del Olimpo. Pero imagínate que te lees Los Dioses del Olimpo y te encanta y no te apetece seguir con otra de las sagas que te recomiendo hoy, sino que quieres saber más de dioses, más del Olimpo. Pues por ejemplo, yo he empezado otra de las sagas conocida como El Héroe Perdido y también es una maravilla, la disfrutas muchísimo. Además, lo que mola es que una vez que te enamores de los personajes principales como Annabeth, Grover, Percy, cualquiera de ellos, los vas a poder ir viendo, aunque no sea desde su punto de vista, en otras sagas. O sea, van a ir apareciendo. Entonces mola muchísimo porque vuelves a ver a tus personajes favoritos desde otro punto de vista
vista, pero dices, ¡ay, ahí están! Es decir, todos sus libros comparten un mismo universo y también tiene libros desde dioses nórdicos a dioses romanos, o sea, es una pasada. Mi objetivo es leérmelo todo, pero bueno, ahora mismo estoy leyéndome otro autor, entonces de momento no, pero algún día quiero leérmelos todos. Y una última advertencia, si os gusta la serie, os va a gustar mucho la saga de libros porque tiene un tono y un estilo muy parecido, pero si os gustan las películas, no os van a gustar los libros, ya os lo aviso. Las películas son divertidas, son entretenidas, pero son una cosa totalmente diferente a los libros. No le vais a encontrar sentido porque en las películas vemos adolescentes hormonados que lo único que piensan es en... En cambio, en los libros vemos niños que están descubriéndose a sí mismos y están descubriendo el mundo y los dioses y luchan por su supervivencia. El tono es totalmente distinto. Pero bueno, vamos con el siguiente. La tercera saga os va a sorprender o igual no, y es que se llama Six Crows, 6 de cuervos, que en español suena horroroso. Si antes hablábamos de una saga, bueno, de un universo que es el Riververso, ahora os hablo de 2 libros. No los tengo en físico porque me los leí todos en el Kindle, que me acompaña a todos lados, pero aunque sean 2 libros, os juro que lo que vivía al leerme los libros os lo tenía que traer sí o sí. ¿Y por qué os los tenía que traer? Pues bueno, en Six Crows, de Leigh Bardugo, si lo pronuncio bien, nos adentramos en una especie de Ámsterdam un poco antigua y a la misma vez con toques modernos y con una coloración y una decoración muy llamativa. Una ciudad caótica, llena de bares, burdeles, juegos, asesinatos, bandas callejeras, ladrones, es una pasada. El principal motivo de la obra es que Kath Brecker, un ladrón muy curioso y llamativo que siempre va con bastón, decide reunir una banda de personajes exageradamente imperfectos y, vamos a decir, inmorales para cometer un robo, el mayor robo de la historia. Y hasta aquí os leo. Es una pasada de saga, súper entretenida y llena de giros de guión que vas a decir, ¿pero qué? Lo gracioso es que cuando estaba haciendo el guión me acabo de enterar de que van a hacer otra parte, es decir, van a publicar una tercera parte. O sea que en vez de 2 libros van a ser 3, va a ser una trilogía. O sea que si queréis esperaros a que salga el tercero o si queréis leeroslos ya para que cuando llegue estéis preparados, pues adelante. ¿Por qué querríais leer este libro? Es una muy buena pregunta. Tiene muchos puntos a favor. Para empezar, un sistema de magia muy ameno. Es muy fácil entender la magia, sencilla, entendible, cosa que hace que desde el primer momento puedas sumergirte en el mundo y entenderlo todo. Tiene personajes muy actuales, muchos LGTBI y personajes con los que te identificarías muy rápidamente. O sea, son personajes de esta generación, por así decirlo. Y os juro, o sea, las bandas callejeras, los robos son maravillosos, pero es que, no sé, o sea, el primer libro es una pasada, chicos. Es tan entretenido, todos los planes que montan, las veces que les salen mal, lo que tienen que improvisar, o sea, estás todo el rato leyendo como así. Estaba yo en un momento muy complicado porque estaba trabajando de camarero y en verano, en agosto, y apenas tenía horas para dormir prácticamente de los horarios que tenía, y aún así cada momento que ponía me pasaba leyendo el libro de lo enganchado que estaba. Así que si os leéis los 2 libros en apenas una semana y estáis súper tristes porque aún no ha salido el tercero, no os preocupéis, porque si os enamoráis de Ketterdam y el Grishaverse, podréis leer otra trilogía que es precisamente la que hizo famosa la autora, que se llama Shadow and Bone. Personalmente no me lo he leído porque se trata de un romance en 3 libros en el que también vais a poder encontrar algunos de sus personajes favoritos, como Kath Brecker, pero que apenas influyen en la historia. Pero en general yo no me lo he leído porque mi hermana se lo ha leído y dice que le dio la sensación como que eran muy repetitivos y dije, bueno, pues ya me lo dejaré para otro momento en el que esté más inspirado. Aún así, mi hermana, aunque le pareciera repetitiva, se leyó la trilogía en 2 días, o sea que bueno, si os gusta el romance en una ciudad llena de asesinos, ladrones y magos, bueno, hechiceras, adelante. Esta saga en general yo la catalogaría en un nivel fácil, son 2 libros, os lo leéis súper rápidos y son muy fáciles de entender, y lo guay es que os va a jugar con la cabeza todo el rato aunque sean muy bien explicados. Y es súper refrescante, o sea, en general para el universo de la fantasía y todo lo que hay por ahí, ver una cosa que no es el mítico universo medieval, os juro que es como wow. Un mundo nuevo y sumergible que dices, me apetece. Y en el número 4, volvemos a una saga de la que seguro que habéis oído hablar, Canción de Hielo y Fuego. Este nombre probablemente no os suene, pero sí que os sonará el nombre del primer libro, que se hizo mundialmente famoso, Juego de Tronos. Los que hayáis visto la serie seguramente ya sabéis de qué va, y aunque no la hayáis visto probablemente sabéis que se va porque es una serie mundialmente conocida. La historia se centra en un mundo medieval donde las casas, que son familias con emblemas y ejércitos, compiten entre ellas para ver quién se hace con la dominación mundial, bueno, del territorio de Poniente. Teóricamente es un mundo de fantasía, aunque la verdad es que esto de fantasía apenas no hay nada, porque aparte de los dragones y la especie de zombies que hay, bueno, zombies, si los podemos llamar zombies, el resto son batallitas, medieval y política. Yo siempre digo que es como una Rosa de Guadalupe, pero con dragones y ejércitos. Ahora bien, es un libro serio y a veces bastante duro. Y no solo porque vayan a morir absolutamente todos tus personajes favoritos, sino porque en los libros se van a narrar traiciones, asesinatos muy sangrientos y macabros, mutilaciones y hasta violaciones.
Aún así es curioso porque creo que de todas las sagas que os traigo hoy es una de las que me leí antes. Me la leí con 12, 13 años, o sea, me pilló una edad súper joven. Y no me pareció nada del otro mundo, o sea, no recuerdo casi escenas que digas, pero bueno, os dejo la advertencia por si acaso, por si no os gusta este tipo de contenido, pues que sepáis que vais a encontrar cosas que a alguna gente se le puede hacer duro. La saga cuenta con un total de 5 libros publicados: Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, el mejor sin ninguna duda, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Ahora bien, la media en general de los libros es de más de 1000 páginas, o sea que es una saga larga, pero curiosamente es una de las sagas en las que menos tiempo me he leído, o sea, me la leí rapidísimo. No sé si llegué a dormir en aquel momento, pero fue como fum, 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 y de hecho, cuando acabé, me los volví a empezar. Y es que el estilo de Martin es muy sencillo, o sea, sencillo y entendible hasta un nivel exageradamente fácil. De hecho, me he encontrado sagas como Acotar, una corte de niebla y espinas, bueno, niebla y fuego, bueno, perdón, no me matéis los fans de Acotar, y me he leído los 2 primeros libros de Acotar y os juro que se me hace más difícil meterme en ese modo de narración que en el de Martin. Es la primera vez que me encontré un libro narrado desde un punto de vista plural, es decir, tienes muchos puntos de vista, muchos personajes desde los que vas a poder ver la historia, creo que hasta unos 20 por libro. Y creo sinceramente que Martin fue el primero que inventó esto, que a partir de entonces se puso de moda, pero no puedo asegurarlo, porque hasta ese momento no me había leído ningún libro desde varios puntos de vista de personaje y ahora me he leído unos cuantos. El gran problema de esta saga es que si os engancháis y la disfrutáis un montón, el último libro, Danza de Dragones, se publicó en 2011 y no está acabada. O sea, a la saga aún le quedan 2 libros más: Vientos de invierno y Sueños de primavera. El problema es que George Martin lleva 13 años. O sea, llevamos 13 años esperando a que publique el siguiente libro. Y os digo, no tiene pinta de que vaya a salir este año, ni al siguiente, y probablemente el siguiente tampoco. La cosa es que George Martin ya tiene una edad bastante avanzada y cada vez parece más inverosímil que la saga se vaya a acabar en algún momento. De hecho, parece que tiene un bloqueo de escritor y una parálisis que no avanza, o sea, no parece que pueda hacer mucho más él. Así que muy probable que cuando leáis esta saga os quedéis sin un final, por lo menos en un tiempo temprano. Pero bueno, peor que la serie no va a ser, porque el final que nos dieron en la serie no tuvo ningún tipo de sentido. Y es que la serie empezó en el 2011, el mismo año que se publicaba el último libro, teniendo la esperanza de que cuando llegaran a la 6ª, 7ª temporada, George Martin ya habría publicado algún libro. Pero la serie adelantó a los libros y tuvieron que inventarse el final por sí mismos. Hay muchos más problemas por el fracaso de Juego de Tronos, pero bueno, si queréis algún día yo os traeré un vídeo más profundo sobre ello, pero precisamente que sepáis que si tan mal la gente habla de esta serie es por un final que no tiene nada que ver con los libros. De hecho, los primeros libros, Juego de Tronos y Choque de Reyes y prácticamente Tormenta de Espadas, están adaptados muy bien. Representan muy fiel a los personajes, prácticamente no se dejan ninguna trama o ningún personaje fuera de sentido y todo encaja muy bien en el estilo narrativo que quería contar Martin. Pero Festín de Cuervo y Danza de Dragones, que para que lo sepáis son 2 libros que pasan a la vez, o sea, aquí te hablan pues de 10 personajes y aquí de otros 10 personajes, una cosa que no había visto nunca y que sinceramente no me gustó mucho, porque leer un libro en que la mitad de sus personajes favoritos no están se hace raro. Pero bueno, aquí hay un montón de historias, de personajes, de tramas, os lo juro, chicos, cosas súper importantes que nunca hemos visto en la serie. No os quiero hacer spoiler, pero es que os lo digo en serio, hay un personaje que digo, pues es que alguien tan importante para el futuro ni aparezca en la serie, ni nombrado está, es que es una cosa. Pero bueno, no es temática para este vídeo. Obviamente os la catalogo en un nivel avanzado por simplemente la duración. Y es que son más de 5000 páginas, no sé cuántas palabras, probablemente más de medio millón de palabras. Y a veces a alguna gente le puede resultar complicado con la cantidad de personajes que hay. Porque aunque el estilo de narrativo es muy sencillo y la historia es muy entretenible, vais a tener en cuenta que, claro, al estar narrado desde tantos puntos de vista y cada personaje tiene sus secuaces, sus enemigos, las personas que le ayudan a cuidar, es que todo, hermanos, familia, es que la verdad es que la de nombres hay un momento que puedes llegarte a sentir perdido, sobre todo si paras entre libros. En el puesto número 5, una saga de la que seguro que todos habéis oído hablar: Los Juegos del Hambre. Y es que al igual que Harry Potter o Juego de Tronos, tiene una adaptación de películas que se hizo muy, muy famosa. Si os gustan las películas, tenéis que leeros los libros, o sea, sin ninguna duda. Como algunos ya sabréis, se centra en Katniss, una niña de 16 años que vive en un distrito, que es una especie de sección del país, en total hay 12, exageradamente pobre. La capital, el Capitolio, organiza cada año unos Juegos del Hambre, donde van a juntar niños de cada distrito, un chico y una chica, para que se enfrenten en una batalla a muerte, donde solo puede quedar uno. El argumento es bastante macabro y desde un primer punto de vista puedes decir, pero ¿qué cojones es esto? Están metiendo niños para que se maten a muerte. Pero esta saga de libros es increíble, no os quiero hacer spoiler, no quiero adelantaros nada, aunque probablemente la mayoría que estéis viendo este vídeo ya sabéis de qué va, pero bueno, adelante. Por favor, un punto en contra de los libros es que las películas son mucho más glamurosas, como al final pasa con una adaptación de cine, ¿no? Que los colores, los disfraces, la actuación, todo, o sea, todo brilla mucho más que los libros. Pero os preguntaréis, ¿por qué estos libros y por qué no otros libros? Pues que creo que estos libros narran
un punto muy importante de nuestra historia, la nuestra, como personas, o al menos de los años que nosotros hemos vivido. Y es que se tratan de una distopía adolescente. No es un libro de fantasía como la mayoría de este top, que son obviamente mi género favorito, sino que las distopías adolescentes nos hablan de un mundo futuro donde la humanidad ha hecho las cosas mal y estamos viviendo en una realidad oscura donde la gente pues se asesina o utiliza a sus niños o nos persigue el Estado, hay muchas distopías y en cada una pues pasa algo distinto. El concreto es que las distopías adolescentes prácticamente se inventaron con los Juegos del Hambre. Hubo muchísimas en aquel tiempo. El Corredor del Laberinto, Divergente, creo que soy el número de 4, un montón, La Selección. Hubo un tiempo donde las distopías adolescentes eran todos los libros que se publicaban en aquellos años y que tuvieron un montón de adaptaciones de cine, algunas más exitosas y otras menos. Pero sin duda Los Juegos del Hambre es la más importante de todas. Para mí está bien escrita y es muy disfrutable. El resto, pues bueno, algunas tienen un poco de... Pero si queréis meteros en el mundo de las distopías adolescentes, sin duda Los Juegos del Hambre, para empezar. Hay gente que puede criticar mucho este tipo de género de literatura porque es que al final las distopías se inventaron para criticar un mundo al que la sociedad podría llegar. Por ejemplo, habréis oído hablar de 1984, que es un libro que habla de algún día estar controlados por imágenes porque el gobierno nos vigila a través de pantallas. Bueno, una realidad muy parecida a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, yo de George Orwell me he leído Revolución en la Granja y es un libro que si os interesa os recomiendo muchísimo. No sé si llega a ser una distopía, pero es muy curioso y muy divertido. En general, las distopías lo que intentan centrarse es contarnos un mundo peligroso el que tenemos que tener cuidado porque no queremos vivir en ese mundo. Me cuesta imaginar que algún día la sociedad va a enviar a niños a matarse en una arena mientras todos comemos palomitas y lo miramos, pero bueno, nunca se sabe. Indiferentemente qué más da el propósito de un libro, si al final los libros son entretenibles y la gente lee y los disfruta, ¿no? Los Juegos del Hambre no solo marcaron una época de nuestra vida, sino que marcaron todo un género literario. Y además ahora volvemos otra vez porque Susan Collins acaba de publicar una precuela donde nos narra la adolescencia del presidente Snow y unos Juegos del Hambre en el que él estuvo involucrado, que me acabo de leer y os digo que la recomiendo muchísimo. Cuando una vez, eso sí, os hayáis acabado los Juegos del Hambre, podéis ir a leerla, porque sí que creo que, aunque sea una precuela, hay que leerla después. Así que os dejo con esta joya, entretenida, amor, muerte, amor juvenil, adolescentes, hormonas, intriga, los Juegos del Hambre. Por cierto, para mí esta saga sin ninguna duda es un nivel fácil, es súper entretenida, se hace muy fácil de leer. Y ahora quiero continuar con una saga que es cumbre para mí. Algunos ya solo por la portada, si sois ávidos lectores, sabréis seguramente qué es. Y no es otra que El Nombre del Viento. Precisamente este libro fue un día que yo andaba por los carrers de Sant Jordi, lo que os contaba en La Rosa y el Libro, donde toda Barcelona, mi ciudad, se llena de puestecitos con libros y rosas, y vi esta portada y solo con la portada le di la vuelta al libro, leí la descripción y dije, ya está, tengo que comprármelo. Y he descubierto el que probablemente es mi libro o uno de mis libros favoritos de toda mi vida. Es verdad que me tocó en un momento muy especial de mi vida porque estaba en un viaje por la India con mi abuelo cuando me lo estaba leyendo y como que a la misma vez que él corría aventuras, yo corría aventuras y no sé, como que me sentí muy identificado con este personaje, pero os lo digo en serio, es que no tiene pérdida. En este primer libro podremos conocer a Cot, un tabernero un poco amargado y que entre jarra y jarra nos narrará la historia de un pequeño artista circense pelirrojo, que es él cuando era joven, y cómo poco a poco se convirtió en uno de los hechiceros más poderosos de la historia moderna. Es un mundo de fantasía maravilloso, y lo que más me llamó la atención de este libro, bueno, y el siguiente, es que aunque nos cuenta cómo era pequeño, cómo viajaba con la caravana de circo de sus padres, cómo empezó a aprender la magia con un calderero o un, bueno, como una especie de viajero vagabundo, y cómo incluso se infiltra en cortes de reyes, y bueno, ya lo veréis. Pasan un montón de cosas, pero lo que más me llamó la atención de este libro es que en general se centra en la universidad. Y diréis, ¿cómo que la universidad? Sí, pues es una universidad un poco diferente, llena de magia, ingeniería, medicina, pero todo a lo grande, con exámenes de admisión súper exigentes y lleno de cosas muy divertidas. Os lo digo en serio, de todos los libros de fantasía que he leído en mi vida, creo que no hay un sistema de magia con el que, no sé, que me haya encantado tanto como el que nos regala Patrick Rothfuss en su novela Crónica de un asesino de reyes. Es un libro que solo está centrado desde el punto de vista de Code, pero es que al menos si tienes la suerte de sentirte tan identificado con él como me siento yo, lo vas a disfrutar muchísimo. Y sigue siendo súper interesante cómo vemos algo que creo que hasta ahora en la fantasía no habíamos visto, que es cómo alguien va a la universidad, porque es como si fuera un Hogwarts pero para adultos, y hay fiestas y chicas, y bueno, tampoco es muy exagerado, pero la verdad es que mola muchísimo cómo se introduce en este mundo. Aparte que Code en general en su época juventud es muy pobre y entonces tiene como que enfrentarse a un montón de adversidades que a veces son tan épicas como destrozar
prácticamente a un ejército o a un hechicero superpoderoso o a una especie de dragón, y luego en cambio en otro capítulo te narra lo importante que es para él para poder conseguir dinero para pagar la matrícula de la universidad. Entonces es como esa mezcla, os lo juro, os hace estar todo el rato en un estado emocional que dices, hostia, sufres casi más porque no llega la matrícula de la universidad que cuando se enfrenta a un dragón. Pero bueno, no quiero meterme mucho en spoilers porque creo que lo vais a disfrutar un montón. Es una auténtica montaña rusa. Eso sí, os tengo que hacer una advertencia, y es que, igual que en el caso de Martin, la saga no está acabada. Y es que de momento solo hay 2 libros publicados, El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Curiosamente, El temor de un hombre sabio también se publicó en 2011, igual que Danza de Dragones, el último libro de Canción de Hielo, de Juego de Tronos de George R. Martin. En este caso la situación es un poquito distinta. Patrick Rothfuss aún es un hombre joven, de hecho es bastante joven, lo que ha estado pasando por una especie de depresión, momento desolador, y aunque sí que ha estado publicando recientemente además libros que también son del universo de Crónica de un asesino de reyes, de otros personajes como por ejemplo Bast, que es el aprendiz de tabernero del propio Code, de la historia principal no publica nada desde 2011. De hecho su propia editora dice que cree que no ha escrito ni una sola palabra en estos 13 años. Sinceramente no me quiero meter en problemas mentales porque yo mismo, que hago mis pinitos en la escritura, sé lo difícil que es afrontar cuando simplemente tus ideas y tus palabras no surgen. No sé lo que es afrontar una decepción, pero entiendo, o una depresión, pero entiendo que tienen que luchar pues con sus propios demonios y conseguir salir de ahí. Pero sí que es verdad que desde 2021 ha habido bastante polémica con este autor porque, por ejemplo, hizo un fundraiser para una causa benéfica en el que prometió a sus fans que si recaudaban $333.000 publicaría un capítulo, y aunque se superó con creces el dinero porque la gente tenía muchísima expectación después de 10 años, y os lo digo en serio, aún no he conocido a nadie que no diga que haya disfrutado este libro con toda su vida. Pues aunque se consiguió el dinero con creces, ese capítulo aún nunca ha dado la luz y ya han pasado 3 años. Así que estás entrando ante un mundo un poquito tóxico y peligroso. De hecho, como busques un poquito en internet sobre este autor, vas a ver que hay muchísima polémica. Vamos a dejarlo ahí. Eso sí, os lo pongo en un nivel más o menos intermedio porque aunque la saga es relativamente corta, digamos que el sistema de magia es un poquito complejo, con muchas ramificaciones, el mundo está construido, bueno, es una obra ya un poquito más grande, de tal manera que yo lo pondría en un nivel intermedio. Y en el número 7, después de presentaros a autores que llevan con un bloqueo de escritor de más de 10 años, os traigo un autor que digamos que es la antítesis, el enemigo de todos los escritores. Si estáis un poquito dentro del mundo de escritura y fantasía en general, habréis oído hablar del dios reencarnado en la tierra, el mesías de la literatura fantástica, Brandon Sanderson. Y él que probablemente, no por una obra en concreto, sino por su gran aportación a la literatura fantástica y toda su macro obra, que ahora os voy a introducir un poquito, es mi escritor favorito de todos los tiempos. Voy a hablar de la primera saga que me llegó a mí, la que he disfrutado un montón, que no es ni otra que Nacidos de la Bruma, Mistborn. Estamos hablando de un autor que literalmente escribe más rápido de lo que yo leo. Desgraciadamente no tengo ninguna novela en físico porque ya me ha pillado en la época en que prácticamente solo leo en Kindle, por su comodidad, por leer de noche, por un montón de cosas. De hecho, os dejo el Kindle que le acabo de comprar a mi madre por San Jordi. Shh, mamá, no veas este libro. Pero este autor, os juro que vais a flipar. O sea, es que literalmente escribe más rápido de lo que cualquier persona normal lee en el mundo. Para que os hagáis una idea, cuando él estuvo en la cuarentena, pues decía que tuvo que pasar por el hecho de que se tuvo que encerrar en un año, y con esa frustración y ese bloqueo y ese hecho de tener que estar encerrado en casa, ya no tenía giras, ya no tenía convenciones, ya no podía conocer a los fans, ya no podía viajar, ya no podía dar sus clases de la universidad porque también es profesor en la Universidad de Utah. Pues que con toda esa frustración se quedó encerrado en casa, y como muchos pasamos la cuarentena prácticamente sin hacer nada y llorando porque estábamos encerrados, él cogió toda esa frustración e hizo algo diferente. Y es que, aparte de la novela que estaba escribiendo ese año, escribió 5 novelas más. 5 malditas novelas enteras. ¿Qué dices? ¿Qué? Que publicó todas el año pasado, y que para los sandersistas o los fans de Sanderson por ahí fue algo que no tuvo ningún tipo de sentido, porque tenían un libro de Brandon Sanderson cada 3 meses. Escribió estas 5 novelas sin decírselo ni a su familia, ni a su editora, ni a su equipo de trabajo, ni a sus fans, o sea, nadie. Hizo un vídeo de YouTube que yo me lo vi en ese momento porque ya le seguía a él, porque estaba pues metiéndome en las clases de literatura de universidad que él hacía por ahí y tal. Y cuando vi el vídeo dije, hermano. Además que lo más interesante de todo esto es que todas sus novelas forman parte de un gran universo, el Cosmere, que se llama. Pero bueno, os hablo de esto un poquito más adelante. Vamos a hablar ya de la obra que os recomiendo, que es Nacidos de la Bruma. Nació bajo la premisa precisamente de que Sanderson se imaginó qué hubiera pasado si Voldemort, Harry Potter, hubiera ganado. Es decir, qué pasaría si existiera un mundo donde un tirano hubiera hecho su guerra y se hubiera convertido en un gran dictador. En este caso, el Lord Legislador. Aparecemos entonces en un planeta llamado Escadrial, y que cuando empiezas a leerlo dices, ¿qué?
Para que os hagáis una idea, es un planeta tan impactante y novedoso que la gracia es que no para de llover ceniza. O sea, literalmente llueve ceniza todo el día. En vez de lluvia, en vez de agua, es ceniza. De tal manera que existen dos clases, los nobles y los ska. Los ska son pobres obreros considerados inferiores y que son prácticamente esclavos. Pues los ska prácticamente su único trabajo es limpiar ceniza todo el día. Es decir, los que están, por ejemplo, en los campos de cultivo, en vez de cultivar, lo que hacen es quitar la ceniza para que las plantas puedan crecer. Los de la ciudad pues limpian las ciudades, los canales. Es un mundo súper oscuro y súper triste cuando entras ahí. Hay una pequeña diferencia entre los nobles y los ska, que es básicamente que los nobles tienen acceso a la magia. Pero la historia no se centra en los nobles, se centra en un grupo de skas, que son en general ladrones, ratas callejeras, estafadores, mercenarios, que bajo el comandante de uno de los personajes mejores escritos de toda la literatura, Kelsier, van a cometer un robo, un gran robo. Otro robo dirás, sí, pero este robo es un poquito distinto, porque lo que se les ocurre a esta panda de desgraciados mentales es robar precisamente al Lord Legislador, es decir, al propio Voldemort. Y para poder robarle al ser más poderoso que ha existido en la historia de Scadrial, lo que van a hacer es que van a montar una banda de rebeldes y van a intentar proclamar o provocar una revolución de Skas. Os lo juro, no tiene pérdida, es que es como... Ya el argumento es absolutamente maravilloso. Cuando te metes en la historia tienes una ansia de leer. Nacidos de la Bruma cuenta con una trilogía, es decir, son 3 libros. Y creo, y no os miento, que me los leí en 7 días y son libros de 600 páginas. O sea, no dormí en 7 días. Estaba tan obsesionado con la idea, tan obsesionado con la historia, tan obsesionado con sus personajes. Si tenemos que hablar de Sanderson, lo que mejor se le da es escribir sistemas de magia. Si ya os decía que el sistema de magia de El nombre del viento me gusta mucho, el sistema de magia que tenemos en Nacidos de la Bruma o en cualquier otra obra de Sanderson es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Os juro, no es... O sea, no sabéis lo placentero que es que cuando tú estás leyendo un sistema de magia y te explican todas las reglas, digas, claro, es que tiene sentido, es como las clases de física que me enseñaban en la escuela. Literalmente se basa todo en física, o sea, no hay nada irreal. Y lo que más mola es que cuando luchan los personajes, tú de verdad sufres porque sabes dónde están sus límites y sabes que están llegando al límite y dices, no, es que esto no lo pueden hacer con magia. Entonces, tienen que intentar ganar con los límites y es algo increíble, o sea, no es como... No, la magia, la fuerza del amor y es infinita. No, os lo juro, es decir, no, solo puedo hacer esto y a ver cómo gano dentro de esto porque es que si no, estoy muerto. Y aunque la temática de sus libros o las luchas internas que tienen que sufrir los personajes, que son temas súper profundos, es algo muy complejo, incluso los sistemas de magia, son libros exageradamente sencillos. Como que es muy fácil entenderlos, te lo explica todo súper bien y los disfrutas un montón. Además, Sanderson para mí es lo mismo que te guste el cine de autor. Es decir, tú cuando empiezas Tarantino, las películas de Tarantino son muy reconocidas porque es, pues bueno, explosiones, muerte, grandes gestas, ¿no? Sangre, sobre todo, y pies. Entonces, si a ti te gusta una película de Tarantino, te puedes ver las otras 9 porque te van a encantar todas, porque te gusta cómo son las películas de Tarantino más que la propia historia que cuenta en esa película. Pues con Sanderson os va a pasar lo mismo, que si os gusta Sanderson, os va a gustar cómo escribe Sanderson y cómo explica y en qué se caracterizan pues sus mundos. Entonces, a partir de ahí vais a tener una odisea de libros que vais a flipar. Para mí, Mistborn estaría, Nacidos de la Bruma, estaría en un nivel intermedio, aunque es uno de mis autores favoritos, tengo que reconoceros una cosa, y es que os leáis los libros un poquito espaciados, porque sí que considero que a veces Sanderson repite un poco lo que ha explicado en el libro anterior como para ponerte de acuerdo, ¿sabes? Y a veces como que se repite un poquito demasiado. Y entonces leerse los 3 libros en 7 días, pues no es buena idea. Así que en general os lo pongo en un nivel intermedio. Pero por otro lado, si estáis pasando por un bloqueo lector y necesitáis empezar a leer, hacedlo, porque es que, os digo en serio, yo estaba el año pasado, como que había pasado todo el año y me había leído 2 libros, estaba súper frustrado, estaba en octubre, y desde octubre a noviembre me leí 20 libros, y casi todos son de Sanderson. Y me leí más libros que no eran de Sanderson, pero es que me metió ya en el modo lector y no hacía otra cosa que leer. Así que leed Nacidos de la Bruma. Y en el número 8, si probablemente sois lectores y habéis seguido este canal desde hace tiempo, sobre todo por mi época de shorts, lo estaríais echando de menos, y mucho. Y es que en el número 8 os traigo nada más y nada menos que Tolkien y El Señor de los Anillos. Y es que si vamos a hablar de libros de fantasía, bueno, en verdad si vamos a hablar de literatura, no hay otro autor que sea tan esencial como lo es Tolkien, porque literalmente forma parte de la literatura universal. De hecho, si te has criado en una escuela anglosajona, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, si no me equivoco, los libros son de lectura obligatoria en la escuela o en el instituto. O al menos eso decían en la serie de Friends. El Señor de los Anillos, aparte de ser una obra cumbre en el mundo del cine con 17 Oscars
a lo largo de las 3 películas que hicieron, 17 Oscars. Ahora mismo, o sea, es inverosímil pensar que una película de fantasía vaya a ganar, aunque sean 3 Oscars. De hecho, las películas de Marvel, que son más de 20 películas, solo tienen 7 Oscars. Pero bueno, no estoy comparando El Señor de los Anillos con Marvel. A diferencia que la mayoría de escritores modernos, de todas las sagas que os he traído aquí, probablemente las que existen, el caso de Tolkien es un poco un caso particular, porque Tolkien, de hecho, era un profe de la Universidad de Oxford, apasionado por el mundo de la lingüística, y lo que hacía era dedicar su tiempo a crear idiomas. Literalmente creaba idiomas, lenguajes. Y al final acabó creando un universo donde poder expresar sus idiomas, a través, por ejemplo, de los elfos o los enanos. Así que acaba creando una maravillosa saga de libros donde su motivación ideal, aparte de poder tener un espacio donde compartir los idiomas que creaba y sus experimentos lingüísticos, presentarnos la gran batalla del bien y del mal, influenciado un poquito por su pasado como combatiente en la Guerra Mundial. A algunos de vosotros igual esto no os interesa mucho, pero es que a mí no me deja de parecer fascinante como una persona que su motivación principal era crear, o sea, no era escribir literatura fantástica, se acaba convirtiendo en la Biblia, literal, la base para toda la literatura fantástica que va a venir desde su creación. Es que es el padre de la literatura fantástica. Mundos medievales, caballeros del bien y del mal, dragones, elfos, enanos, orcos, todo esto es Tolkien. Prácticamente todas las literaturas que os he traído hoy beben de Tolkien. Así que con eso ya es obviamente entendible que tenéis que leer en algún momento de vuestra vida El Señor de los Anillos, porque aquí empezó todo. O sea, si os gusta Juego de Tronos, El Nombre del Viento, El Archivo de las Tormentas, cualquiera de estas obras, es que Tolkien. Bueno, para ya de hacer spam. Ahora bien, ¿cómo tenemos que leerlo? Obviamente, y sin ninguna duda, esta obra no es nivel avanzado, es muy avanzada. Os lo digo por experiencia personal. Creo que en total empecé Tolkien no sé cuántas veces, 2, 3, 4, incluso 5 veces a lo largo de 5 años. Es decir, cada año intentaba empezar El Señor de los Anillos y no podía. Así que mi recomendación es no que empecéis por El Señor de los Anillos, sino que empecéis por El Hobbit, obra anterior que además la escribió antes que El Señor de los Anillos. El modo de escritura de Tolkien es muy complicado. Le interesa mucho describir su mundo, que el lector entienda muy bien dónde está situado. Y al ser un mundo medieval lleno de árboles, montañas, bosques y seres fantásticos, al final estar 4 páginas enteras leyendo la descripción de una montaña, pues entiendo que a algunas personas les pueda parecer desesperante. Y no me parece mal, pero sí que considero que incluso para un lector avanzado debería empezar por El Hobbit, que El Hobbit trata de un pequeño hobbit, Bilbo Bolsón, que es una especie de ser humano afable, regordete, bajito, que se dedica a beber y comer. Nuestro pequeño hobbit estará bebiendo y comiendo hasta que un mago, el famosísimo Gandalf, se presenta ante su puerta para llevárselo de aventuras. El Hobbit, al contrario del Señor de los Anillos, es una obra más introductoria, mucho más enfocada para niños de lo que es El Señor de los Anillos. Y vas a poder entender todo desde un principio y con un tono mucho más relajado y ameno. Yo el Hobbit me lo leí así, sin pestañear, de principio a fin, me enganchó increíblemente y lo disfruté un montón. Y ahí sí, lo que os recomiendo es que no paréis ni un solo segundo. Una vez ya os hayáis leído El Hobbit, rápidamente y directamente pasáis a leeros El Señor de los Anillos. Porque entonces, como estás acostumbrado un poquito al modo narrativo de Tolkien, vas a poder leerte la trilogía del Señor de los Anillos con la inercia de que ya estás acostumbrado al estilo narrativo de Tolkien. Yo no lo hice así, dejé pasar un año o más tiempo desde que me leí El Hobbit hasta que intenté por primera vez leerme El Señor de los Anillos y spoiler, 5 años después aún no podía haber pasado de los primeros capítulos. Eso sí, una vez que me enganché, me leí la trilogía en menos de un mes. En el puesto número 9 os traigo una saga que a muchos de vosotros os va a sorprender e incluso a alguno de vosotros os va a enfadar, sobre todo después de hablar de Tolkien y El Señor de los Anillos. Y es que en el número 9 os traigo Crepúsculo de Stephenie Meyer. Vale, no os enfadéis. Por favor, calma, dejadme explicarme. Al principio quería que este vídeo fuera un poco enfocado a libros y sagas de fantasía, pero luego me he dado cuenta que quería hablaros un poquito más de las sagas que más me han marcado en mi vida y de sagas que recomiendo en general. Y cuando lo estuve pensando, o sea, es que no podía dejar a Crepúsculo fuera del top porque fue una de las primeras sagas de libros que comí y me tragué increíblemente y disfruté un montón. Y es que quería traeros sí o sí un romance. Y entre After, Love Theoretically, que aún no me he leído entera, y las que estaba pensando dije, es que la verdad, la que más he disfrutado, la que más me ha marcado es Crepúsculo. Lo que pasa es que a lo largo de los años, pues obviamente los libros se han empezado a ver un poquito turbios. Cosas como que el chico se cuele en la habitación de la chica para verla dormir, o que la chica intente suicidarse varias veces para recuperar la atención del chico. Pues vamos a decir que son, ante menos, muy turbias. O sea que si os doy un warning para este libro, un pecado, una atención,
Es que, por favor, no hagáis nada, ni simuléis, ni imitéis nada de lo que pasa en este libro. Pero por otro lado entiendo que cuando leéis libros de fantasía no os da por coger una espada e ir a cortar cabezas. Entonces espero que cuando leáis un libro de vampiros y hombres lobo no hagáis lo que hacen estos personajes. Pero en verdad el romance es un género muy complicado. O sea, los libros de romance en general siempre van a estar llenos de polémica. Una vez entendemos esto, pues bueno, os presento. Bella Swan, encantado de conoceros, es una chica que vive en Phoenix y que por alguna razón que no recuerdo muy bien tiene que irse a vivir con su padrastro. No, tiene que irse a vivir con su padre, que vive en el bosque, en un pequeño lugar alejado de todo. A muchos de nosotros nos parecería una fantasía ir a vivir al bosque, pero a Bella Swan no. A Bella Swan le parece algo horroroso y pues no quiere estar ahí. En esto descubrirá que un chaval de la escuela llamado Edward parece detestarla, tanto que no puede soportar estar a su lado. Y aquí, quizás, nacerá el amor. Eso sí, Edward, Jacob y otros personajes que aparecen en los libros esconden secretos curiosos, como que algunos puede que sean vampiros y otros hombres lobo. Es un libro muy bien escrito, os lo digo totalmente en serio, al menos la versión en español. Aunque no sea un mundo demasiado profundo, demasiado con magia complicada ni nada de eso, al final se supone que es un pueblo americano cualquiera perdido en el bosque, o sea que podría estar pasando ahora mismo, quitando el tema de vampiros y esas cosas. ¿O no? Bueno, quitando eso, no hay demasiados personajes, ni son demasiado profundos, ni la historia es muy complicada. Un libro que disfruté muchísimo en mi adolescencia, o preadolescencia, o no sé qué momento fue exactamente de mi vida, pero que, si os apetece un romance con tildes mágicos, por así decirlo, este es vuestro libro. Al final me sabe un poco mal porque creo que con los años ha envejecido muy mal y la gente se ha dedicado mucho a criticar esta saga. Pero no es fácil para un niño, un adolescente que está perdido en el instituto, que no le apetece leer, que no le apetece estudiar, que pasa de todo en la vida, de repente encontrar algo con lo que se siente súper identificado, que disfruta un montón y que es un mundo de escape. Y me leí los libros enseguida, me he leído más libros de Stephanie Meyer y no sé, al final, os lo digo en serio, no es fácil escribir un romance en el que haya más cosas, es decir, en el que haya magia, en el que haya cosas y que no se haga pesado, que se lo digan a Alas de Hierro, por favor. Así que, buena suerte, intentarlo y si no, pues mira, a otra cosa mariposa. Por cierto, nivel fácil. Y en el top 10 la que es una de mis sagas favoritas, por no decir mi saga favorita de fantasía o de literatura que he leído jamás. Y es que si antes os hablaba de Branderson y sus Nacidos de la Bruma, ahora os tengo que hablar del Stormlight Archive, es decir, el archivo de las tormentas. Si sois fans de Sanderson y me habéis oído antes mencionar el libro, estaríais locos pensando, ¿no va a poner el archivo de las tormentas en el top? Pues obviamente tenía que hacerlo. Y es que si juntas que Sanderson es un autor maravilloso, prolífero y que escribe sobre un montón de temas, pues también tenía que tener una literatura de fantasía medieval, ¿no? Y esta es el archivo de las tormentas. Aunque es un mundo un poquito distinto. Y es que es un planeta totalmente nuevo, diferente al Scadrial que os había hablado antes. En este, la característica es que la vegetación se esconde al paso de los humanos y los animales, por lo que en general es todo yermo, es piedra, roca. Hay animales muy interesantes, en general hechos de huesos y caparazones, un poquito, algunos recuerdan a las tortugas, otros son exageradamente grandes y terroríficos, y un lugar muy curioso, las llanuras quebradas, donde desde hace años se celebra una batalla muy ridícula por conseguir las gemas corazón. Esta batalla es entre los humanos, los Alethi particularmente, que son como la cultura de humanos que se dedica a pelear, porque son como los que más les gusta darse de hostias, por así decirlo, y los Parshendi, una especie de humanos muy raros y curiosos que ahora sí os recordarán muchísimo a las tortugas. Al menos a mí todo me recuerda a tortugas en este libro. Es un poquito de todo. Es un poco las casas políticas de Juego de Tronos, pero sin estar en absoluto tanto detalladas, como un poco la épica medieval de Tolkien, como también me da recuerdos a veces del Nombre del Viento. Es un poco como todo fusionado y sale una de las obras de literatura más increíbles que he leído nunca. Pero el punto principal de este libro serán los Caballeros Radiantes. Son una especie de caballeros, obviamente, pero que pueden utilizar magia. Eso sí, para poder redescubrir la magia que tantos años hace que está perdida, milenios incluso, van a tener que encontrarse a sí mismos y jurar unos ideales, pues necesitarán de ellos para poder luchar contra los portadores del vacío. Vale, ahora ya os estaréis perdiendo un poquito porque ya he soltado un montón de cosas y decís, ¿pero qué está pasando? Nunca me he sentido tantas ganas como de luchar por el honor y por el bien y de ser una persona valerosa en la vida prácticamente hasta que he leído el archivo de las tormentas. Y es que los personajes son unos desastres. O sea, en general todos los personajes son horrorosos. Y os lo digo en serio, aquel personaje que os parece muy bonito y que en el primer libro decís, ¡ay, qué bonito!
esperaos al segundo. Son horribles, han hecho cosas horribles en su vida, pero van a tener que reencontrarse a sí mismos y convertirse en buenas personas si lo que quieren es convertirse en caballeros radiantes. La depresión es un punto muy básico en estos personajes y vas a sufrir un montón con ellos, porque si algunos no han hecho cosas malas, han sufrido muchísimo. Y el hecho de que tengan que redescubrirse todo el rato a sí mismos y afrontar los miedos y afrontar cosas tan humanas para poder hacer magia hace que conectes con los personajes de una forma que prácticamente no conectas nunca. Y es que literalmente te sientes reflejado en ellos. Y sientes que si pasas a hacer las cosas bien en tu vida, lo bueno llegará. Y es un mundo brutal, mágico, maravilloso, lleno de especies raras, de personajes raros, de razas raras, de luchas alucinantes. Y otra vez, al final, los puntos cúlmenes de toda la obra de Sanderson son los sistemas de magia. Y el sistema de magia de los caballeros radiantes, eso sí, muchísimo más complejo que Mistborn, muchísimo más complejo que cualquier sistema de magia que os he traído hoy, pero tiene sentido, es complejo, es enorme, es eterno prácticamente, pero todo es otra vez lo mismo, como si estuvieras en una clase de física y de química y todo te cuadra tanto que dices, wow, ¿cómo puedes hacer algo que sea tan coherente y a la misma vez sea capaz de hacer cosas tan inimaginables? Hacía años, por no decir una década, que no disfrutaba tanto leyendo un libro, y me leí los libros que son de 1000 páginas en tiempos récord. La saga de momento cuenta con 4 libros: El camino de los reyes, Palabras radiantes, Juramentada y Ritmo de guerra, el ritmo de guerra. Desde 2010 hasta 2020 se han publicado los 4 libros y no os preocupéis, porque si os dais prisa, este 2024 se va a publicar el 5º libro que va a cerrar la primera era de El Archivo de las Tormentas. Hasta aquí las 10 sagas de literatura que os recomiendo que leáis sí o sí para este San Jordi. Os recuerdo que tenéis en la descripción todos los libros que os recomiendo hoy por si os apetece regalarle un libro a esa persona tan querida para vosotros, aunque seáis vosotros mismos. Muchas gracias por ver este vídeo y que los sueños os acompañen.